Si tenés entre 35 y 45 años, estás viviendo la crisis de la mediana edad. Seguramente empezás a replantearte gran parte de tu vida. Si trabajaste mucho y tenés logros económicos, tal vez estos no te alcanzan, o tal vez trabajaste mucho y no alcanzaste aquello que esperabas. Si tenés hijos, muy probablemente te empiecen a cuestionar y tu autoridad se pone en jaque cada día. Y si tenés pareja y tiene una edad similar a la tuya, probablemente también esté atravesando su propia crisis y el vínculo parece sostenerse con un hilo. Estos son algunos de los cuestionamientos que aparecen en la crisis de los 40. Por eso, si vos estás atravesando esta etapa, solo tenés que mirar este video donde te voy a dar información para que puedas tomar un mayor nivel de conciencia y para que esta sea una oportunidad de transformación. También al final te voy a dar unas preguntas que te van a dar claridad y la posibilidad de direccionar tu vida a ese lugar que vos estás buscando. Pero comencemos. Las etapas de desarrollo humano son las mismas de los inicios de los tiempos. Durante la infancia vivimos en una época de disciplina, de obediencia y de dependencia. Con el paso de los años nos vamos formando como individuos, nos separamos de nuestros padres y empezamos a tener nuestra propia vida. Pero esa individuación, en la mayoría de los casos, como dice Young, se trata de una individuación inconsciente, donde nos separamos físicamente, pero donde continúa una dependencia emocional, que muchas veces la dejamos de tener en nuestros padres y la trasladamos a nuestras parejas, donde seguimos buscando consentimiento, valoración y aprobación. Obviamente todo este proceso se da de manera inconsciente. A nuestros 20 años negaríamos rotundamente este proceso, pero es algo ampliamente estudiado por la psicología. Ahora bien, ¿qué pasa cuando llegamos a la mitad de nuestra vida? Entre los 20 y los 30 años fuimos construyendo una estructura, una identidad, un trabajo, vínculos, un círculo social, que muchas veces lo hicimos en forma casi automática, sin pensar, sin tomar conciencia. Llega un momento en donde sentimos que fuimos cumpliendo con el checklist que espera la sociedad. Y sin embargo, no nos sentimos satisfechos y empezamos a cuestionarlo. La mirada del afuera deja de tener un gran valor en nuestra vida para comenzar a pensar qué nos pasa a nosotros, qué hay en nuestro interior. Por supuesto que esto es un proceso, que no es algo brusco que de un día para otro nos levantamos. Vamos empezando a cambiar sin darnos cuenta, pero empezamos a ver que hay algo que no funciona como antes. Y acá hay un factor clave, nuestra sombra. Nuestra sombra, que según Young son aquellos aspectos de nuestra personalidad que nosotros ocultamos, que reprimimos de la mirada de los otros, porque nosotros no los estamos aceptando. Tal vez son talentos no desarrollados, deseos postergados o aspectos que guardamos en nuestro interior. Te cuento una sombra mía. Cuando yo era chica, mi mamá decía: no cuentes, no digas, no cuentes que vamos de vacaciones. Siempre me mantenía reprimida con lo que había que decir o había que mostrar. Y cuando había personas que comunicaban, que se expresaban, a mí me generaba bronca. ¿Por qué? Porque estas personas se permitían hacer aquello que les gustaba. Justamente a mis 40 me di cuenta que esta era una sombra, que a mí comunicar me gustaba, por eso estoy hoy haciendo este video. Y era algo que tenía reprimido. El tomar conciencia, el ver que aquello que me muestra el afuera tiene que ver conmigo y no con el otro. Y el poder desarrollarlo, el poder aceptar esa sombra que uno reprimió. Es parte de integrar nuestra personalidad. Entonces, cuando empezamos a aceptar aquellas partes nuestras que dejamos ocultas, se produce un gran alivio y una gran valoración, porque empezamos a integrarnos. Reconocer aquello que fuimos escondiendo, que teníamos debajo de la alfombra, empezar a aceptarlo, es uno de los grandes procesos que se da en la mediana edad. Ya no podemos seguir ocultando esa persona que somos. Y es por eso que se producen todos estos cuestionamientos, porque lo empezamos a ver desde otra perspectiva, desde otra personalidad. Y entonces con todo esto comenzamos a hacernos nuevas preguntas. ¿Toda esta vida que construí realmente me representa? ¿Estoy viviendo desde mis propios deseos o desde mandatos que hoy no son válidos para mí? ¿Qué partes mías tuve que sacrificar para construir esta vida? Y lo más importante, ¿tiene sentido seguir de esta forma o es necesario que haga un cambio de rumbo? Por supuesto que esta transición no se vive con serenidad, se vive en forma de crisis, de mal humor, de aspectos
aspectos cambiantes de nuestra personalidad. Podemos sentirnos irritados, cambiantes, con una sensación de vacío y, por supuesto, tener rupturas familiares. Yo pasé por todo. Tuve una gran crisis con mi madre, cuestionándole la forma en que me había criado. Tuve una gran sensación de vacío, de tristeza y hasta en algunos aspectos de depresión. Me divorcié, tuve un cambio de vocación, cambié de trabajo. Tenía 2 hijos adolescentes que me cuestionaban todos los días. Yo no sabía cómo manejarlos. Pero también fue una gran oportunidad para conocerme, para trabajar en mi interior y para que esa transformación de mi vida sea de forma consciente, que sea una elección y no una reacción para salir de esa crisis. Este es un momento que lo puedes vivir como un colapso o justamente como una evolución. Tal vez una persona que hasta este momento vivió desde el deber ser puede empezar a querer transformar su vida, proyectarla más a través del deseo. U otra persona que se mostró fuerte, que podía hacer todo, comienza a verse y a mostrarse vulnerable y así empezar a transitar su vida de una forma más liviana. Sin embargo, también aparece una idea más clara del paso del tiempo. Tu cuerpo empieza a mostrar cambios, la energía no es la misma que antes. El horizonte de vida deja de verse como algo infinito y allá lejos, pero esto no significa una decadencia, al contrario, es dejar de postergar y es comprender que tenemos que vivir como realmente queremos. Y hay algo que aparece como fundamental, ya no podemos encontrar la felicidad en el afuera, en el cambio del auto, en que tu hijo sea abanderado, en unas vacaciones. Todo eso es maravilloso, se disfruta y se vive, pero la felicidad es otra cosa. Entonces, este es el momento para transformar tu vida y hacerlo de una forma auténtica, para no quedarte atrapado en el rencor, en el miedo o en la bronca. Y como te dije al inicio, voy a dejarte 3 preguntas para que vos puedas tener claridad, replantear este momento y direccionarlo hacia donde vos querés ir. La primera pregunta es: ¿cuáles son aquellos aspectos de mi personalidad que no acepté como propios, que ya no puedo seguir ocultando? La segunda pregunta es: ¿cuáles son aquellas concesiones que hice para ser aceptado y que terminaron haciendo que mi autoestima baje cada vez más? Y por último, ¿cómo quiero vivir la vida de acá en más? Contame cómo estás atravesando tu crisis de la mediana edad y si te gustó el video, dale like y seguime para seguir recibiendo información de desarrollo personal y profesional.